Suscríbete a la Panterita. De reojo yo pensé que estaba... Acá ya hay una desconfianza absoluta por cualquier No, mínimo no, detalle, gesto. No, pero me advertí fue con esa mirada, entonces yo puedo corregir, ¿verdad? ¿Cómo? Utilizar el maracayasismo o me tiraba un salvavidas. Pero, en fin, Dani, ¿cómo te va? Buen día. El maracayasismo está ahí. Buen día, Bruno. No, lo que No. pasa es que entre ustedes tienen gesto y gesto, por eso nunca está de más tener la guardia alta. Por eso. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Bruno. Un cordial saludo a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, qué pena lo que ha pasado con Robert Rojas. Realmente criminal lo que hizo Rodríguez, el apellido, ¿no? Aldair Rodríguez. Él se llama Marco Aldair Rodríguez. Voy a mirar un poco su ficha. Pero, Estaba mirando, Bruno, qué locura. Parecía, yo estaba mirando el partido y parecía que no era tan violento, pero cuando después las tomas se fueron repitiendo de distintas tomas, la verdad que, bueno, No, acá, hay un patadón. acá lo grave Hay es un que no patadón. jugó a la pelota, No. que fue directo al físico. Vos que hubo sabés intención. bien cuando jugás, Ariel, y No, claro. cuando te cubren la pelota, no hay casi forma No, de sacarle el ningún balón, tipo. salvo que le cuerpes, una cosa de esa. Pero para mano no fue una vez, fue dos veces de forma consecutiva. Claro. Y ya había acciones en las que también algunos jugadores peruanos, no sé si era el propio Aldair, que ya iban recurriendo a patadas antes. Estamos con Ronald Rojas, el hermano de Robert Rojas. Ronald, Batecopio será, ¿cómo estás? Tranquilo, pa. Bye. Hoy estábamos mirando la imagen, realmente yo me quedé, Bruno Ponte saluda, me quedé lastimosamente me quedé con una impresión porque una patada criminal de hacia atrás le da. Vos sabés que inclusive estábamos pasando el audio y vos sabés que Mariano Clos no se percata muy bien de lo que pasó de entrada y me llamó la atención porque él suele tener una visualización muy importante hasta que La Torre, el comentarista, le dice, no, esto es una patada muy fuerte, esto es para expulsiones, esto es muy grave lo que pasó acá. Sí, para expulsión, porque le hizo a propósito el peruano. O sea, la primera le pateó, tipo que no se está convencido, y después la segunda le acertó bien, demasiado bien. Sí, mi hermano le estaba cubriendo la pelota. Sí, le estaba, y no, desde atrás le patea. Sí, Sinceramente, atrás, legalmente hablando, fue criminal. Sí, muy fuerte la patada. ¿Ustedes estaban viendo en tiempo real el partido? Lo estaba viendo acá en la casa de mi hermano, el mayor. ¿Y qué dijeron en ese momento? O sea, en ese momento que le pateó no sabíamos si era una lesión, si rompía, no sabíamos nada, ¿verdad? Estábamos todos preocupados, así. Y después después de salir él de la cancha, nosotros le escribimos y le dijo que se rompí mi pierna y ya. Pero ya no les asustó cuando la televisión tomó la parte de la pierna de Robert y ya se estaba hinchando. Y ahí se ve un poco que está hinchando, pero no sabemos si se rompió o sea un golpe normal, nomás por el golpe nomás que se hinchó. ¿Y qué te genera como hermano esta acción del futbolista peruano Aldair Rodríguez? No sé cómo le explicarle antes de cómo lo que le hizo así un buen jugador que así reaccionó por él y así. No. ¿Y tus padres cómo reaccionaron, Ronald? ¿Hablaste con ellos? No, todavía no hablé con ellos. Yo estoy un poco lejos de ellos. O sea, acá en el supermercado yo estoy trabajando. Y él está en Peguajomí. ¿Vos viajarías para acompañarle a tu hermano? Sería mañana o sábado, todavía no me avisaron. Pero estás viajando. Sí, voy a viajar. Qué bárbaro. Sí, porque el sábado sería la operación, ¿verdad? Sí, el sábado, porque ahora está viniendo de Perú. Exacto. ¿Y habló con él en el hotel? ¿Lo disculpó tu hermano? No sé, eso la verdad no me dijo nada. O sea, no le pregunté luego si se disculpó para jugar o no. Sí, estuvo en el hotel.
Y en tu análisis, que vos viendo las imágenes, seguramente pensás lo que todo el mundo pensamos, ¿no? De que hubo intención de que no fue a disputar la pelota. Sí, así mismo, todos así comentaron. Quería que se va a sancionar el jugador porque le hizo a propósito. Pero tuvo un entredicho antes, algo se dijeron, o fue ahí nomás que agarró este jugador y le pegó el patadón ahí a Robert. Y ahí nomás en el juego, usted nomás le pateó. Así en seco, como se dice. Y vos sabés que ayer Gallardo, ya anoche, en una nota que estaba brindando para los medios argentinos, él confirmó lastimosamente la rotura de tibia y peroné. Y dijo que se iba a operar en Buenos Aires, que iba a llegar a la Argentina y que ahí iban a esperar un poco y que ya después iban a proceder a la cirugía, ¿verdad? Y así mismo digo, después de llegar acá a Argentina le va a operar todo, le va a revisar todo. Y después volviste a hablar con tu hermano, ¿qué te dijo él? Y sí, no, me dijo nomás que se va a venir ya a Argentina, ella está ahí nomás. Y me dijo para que me vaya y todo así, que me va a ver todo el viaje, el vuelo. Ah, ¿quiere que esté su familia con él? Sí, sí. ¿Y tu mamá y tu papá se van a ir también o no? No sé todavía nada. Ah, pero vos sí seguro, él te pidió vos viajar entonces. Sí. Qué bárbaro. Pero vos sabés que este jugador Rodríguez no, él dijo que no, inclusive no reconoció la falta de él. Eso me llamó más la atención todavía, ¿verdad? No, como van a reconocer si le pateó demasiado bien, cosas de ahí. Sí, no, pero patándome eso, Sí. Pero te comento nomás que él públicamente dijo que no. Él dijo que le enganchó al caer Robert. Sí. Le enganchó su pierna. Que se le trancó el pie de Robert Rojas por el pasto y que ahí él le chocó. Ahí ya pudo, legalmente hablando, no fue así, sí le metió una patada. Ya pues te llama ya comentario para irme, güey. Sí. Y ya Marco Aldair Rodríguez se llama este jugador peruano. Qué bárbaro, sí. Qué perjuicio para Robert, ¿verdad? Y sí, cosas de jugador que vamos a hacer, ya pasó todo. Y decime una cosa, vos jugás al fútbol, también estás en Guaraní, ¿dónde estás jugando? Yo jugaba antes, último de 2 de mayo. 2 de mayo intermedia en la primera, yo antes jugaba, y después de la pandemia, no me fui más a jugar. Ah, ya. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo más o menos va a estar el jugador Robert Rojas parado, tu hermano? Creo que va a ser 6 meses por ahí. 6 meses por lo menos. Sí, 6 meses por lo menos. Y bueno, ¿tus padres cómo están? ¿Quedaron preocupados o ahora ya están tranquilos? ¿Ya conocen lo que pasó? Y ahora ya están todos tranquilos ya. Ya sucedió todo, ya están todos calmados. Por suerte, ¿verdad? Sí. Porque al mirar la imagen después, cuando se retiraba con muchos signos de dolor, era muy preocupante. Inclusive no sé si llegaste a ver las imágenes cuando él se retiraba y lanzaron en la ambulancia. Varios hinchas le gritaban, fuerza, Robe, vamos, sicario, le decían. Sí, él le salvó, ¿eh? Ahí estamos viendo justamente. Sí, justamente vemos la imagen de ABC TV. Sí. ¿Le quiere la gente en Argentina? Sí, muchísimo, le quieren muchísimo. Bueno, Ronald, buen viaje y de nuestra parte mandarle un poco saludo a Robert y que decirle que, bueno, el país está pendiente de él y que se lo quiere mucho a Robert y que se recupere lo más rápido posible. Muchísimas gracias por atendernos, Ronald. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Ronald Rojas, el hermano de Robert Rojas, que lamentablemente ayer sufrió una lesión grave, rotura de tibia y peroné, entre 6 a 8 meses, por lo menos ya se pierde toda esta temporada, se pierde todo el 2022
y es lo que nos decía como testimonio. Va a viajar su hermano entre mañana o el sábado para acompañarlo a Robert Rojas, que va a someterse a una cirugía. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Diego Cerrati, ¿cómo te va, Diego? Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, digamos que bien. Una pena lo que pasó. Estamos viendo las imágenes. Esta mañana temprano estábamos contando la noticia y lamentablemente fue lo peor, ¿verdad? Anoche ya el propio Gallardo también confirmaba, ¿verdad? La rotura de tibia y peroné de Robert. Y bueno, preguntarte un poco tu primera impresión sobre esta, no sé, una patada muy artera que dio este jugador Rodríguez. Bueno, no sé, la verdad que no sé ni qué decir, ¿verdad? Me pareció algo realmente hasta criminal, ¿verdad? Pero bueno, seguramente no sé. Vamos a ver, ahora lo que queremos es que Robert esté bien, que se recupere, que esté bien fuerte mentalmente, más que nada. Porque lastimosamente también la agarró, creemos que en su mejor momento, donde él también estaba con posibilidades de dar un salto, otro salto más. Pero bueno, eso se va a dar seguramente porque es un tipo trabajador, fuera de que ser un gran jugador de fútbol, que siempre digo que es importante, es una gran persona, ¿verdad? Entonces, ahora a ocuparse, no preocuparse y ver que lo más importante ahora es que él esté con salud, ¿verdad? Entonces, eso vamos a enfocarnos en eso. ¿Pudiste charlar ya con él, Diego? Sí, ayer ya hablé. Él va a ser sometido a una cirugía en Argentina. En principio el sábado tendría la cirugía en Argentina. ¿Dónde se opera? ¿Dónde se va a operar? Y esos detalles, estamos viajando ahora bueno, ahí vamos a tener todo, pues, eso está manejando la gente de River. Ah, ¿vos estás viajando también, Diego? Sí, estamos viajando. Perfecto. Bueno, Dani, Federico, Ariel, Fabio, alguna consulta, porque la verdad que me llamó la atención ayer que el árbitro primero le mostró la amarilla y después le muestra la roja. Y en estos momentos no hay VAR en el fútbol, ¿verdad? ¿Quiere decir que alguien le avisó o qué fue lo que pasó? O al ver la lesión, al ver la pierna, claro, seguramente totalmente rota, ahí cambió que de la amarilla cambió a la roja, ¿verdad? Sí, creo que cuando vio seguramente hay gente que me comentaba que está en el estadio que se escuchó el juicio. Él estando ahí también seguramente habrá escuchado el... En su mejor momento en River, digo, ¿no? Sí, en su mejor momento. Ahora la ventana de junio tenía muchas posibilidades de dar un salto. Pero esto es así, ¿verdad? No. Esto, lastimosamente a eso están expuestos. Y bueno, ahora hay que pensar en que se recupere, que es lo más importante, que esté bien. Y bueno, después se va a dar seguramente el siguiente paso. ¿Y estaban manejando propuesta para junio, Diego? Sí, estamos manejando. ¿De Italia se habló en un momento dado? Es uno de los mercados que se estaba hablando y que de hecho yo tenía un viaje en mayo. ¿Vos ya tenías un viaje previsto a Italia o a otro país? A Europa. A Europa. Sí. Para ir un poco ya acercando, hablando de la probable transferencia de él. Sí, pero ya lo pasa Bruno, que realmente ahora pues no, o sea, así mismo, pero ya ahora entrar en esos detalles, viste que ahora tenemos que enfocarnos que él esté, que él se recupere, para que esto tampoco nos lo afecte, él sabía también de esto. Entonces ahora hay que mirar para adelante. Totalmente. Y seguramente va a tener otra vez posibilidades, ¿verdad? Porque él estaba en un muy buen momento y seguramente va a volver otra vez a ese momento, ¿verdad? Tuvo muy buen momento en River, tuvo muy buen momento en Guaraní, seguramente va a volver a tener ese buen momento. La ventaja es que tiene 25 años y que hoy la tecnología ha avanzado mucho, sinceramente, y él es muy profesional, Diego. Así mismo es muy sano y todo eso suma mucho. Y mira que vos tenés experiencia, te lo digo en el buen sentido de la palabra, tenés experiencia porque vos lo representás a Richard Ortiz y Richard Ortiz se rompió 2 veces, o sea que vos sabés muy bien de cómo es este tema. Sí, así mismo. Y Richard pasó algo parecido también cuando me acuerdo que estaba
jugando contra Brasil, y él tenía prácticamente también un equipo para ir y no se dio por eso. Diego, ya tienen voces autorizadas en relación a al tiempo que estiman para la recuperación y el retorno a las canchas, porque sí, fue muy grave, pero no es ligamentos, entendiendo que el dolor es mucho más grande con lo de tibia y peroné, pero más o menos qué tiempo les han dado con ese antecedente que mencionabas de la juventud y lo sano que es Robert. Y viste que realmente no dieron, pero yo calculo que entre 4 y 6 meses para que él esté totalmente recuperado. Yo creo que más seguro 6 meses. Diego, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, un gran abrazo a todos y a la audiencia. Un fuerte abrazo. Diego Cerrati, representante de Robert Rojas, también está viajando en las próximas horas rumbo a la Argentina. Me pareció algo realmente hasta criminal, ¿verdad? Pero bueno, seguramente no sé. Vamos a ver, ahora lo que queremos es que Robert esté bien, que se recupere, que esté bien fuerte mentalmente, más que nada. Porque lastimosamente también la agarró, creemos que en su mejor momento, donde él también estaba con posibilidad de dar un salto, otro salto más. Pero bueno, eso se va a dar seguramente porque es un tipo trabajador, fuera de que ser un gran jugador de fútbol, que siempre digo que es importante, es una gran persona, ¿verdad? Entonces, ahora a ocuparse, no preocuparse y ver que lo más importante ahora es que él esté con salud, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, de terror. Quiero si los compañeros me permiten, por favor, podemos escuchar el relato, si tenemos el audio de ESPN, porque estaban relatando Mariano Clos y Diego Latorre, y River termina ganando este partido frente a Alianza Lima 1-0, pero todo se centró en Robert Rojas porque fue brutal la patada que recibió desde atrás, y después la manera en la que se retiró el jugador y cómo se ve esa pierna rota, ¿verdad? Porque es vos sabés que justo la imagen, la televisión no cuidó este detalle, ¿verdad? Porque se vio la pierna rota de Robert Rojas lastimosamente. Tenemos desde el comienzo, muchachos, por favor, en ABC TV, si son tan amables, a ver. Buscando a Robert Rojas, que va trastabillando. Lo terminaron tocando, entraron con todos los suplentes. Sí. Furiosos. Con energía entraron. Con actitud. Exactamente. Una patadita acá. Ahí lo sacude. Acá nada. Ahí. Le tocó quizá al pegarle la patada por el tobillo. No aguanta más Rojas. Por eso la calentura de los jugadores de River. El tendón de Aquiles también está ahí. Algo serio en Rojas. Fíjate que le sostiene el médico de River la pierna para que no la mueva y quede ahí. Por una situación sin sentido del delantero, de este hombre. Sí, totalmente. Con Barte terminan echando. Por eso uno nos explica a mí. Gallardo iba hablándole ya a Robert en la camilla. Seguimos con el relato porque, no sé, se dieron cuenta, no se percató Mariano Clos. Sí. Además dijo, entraron con fuerza los suplentes, claro, porque este jugador entró en el segundo tiempo. Rodríguez. Sí. Aldair Rodríguez. Marco Aldair Rodríguez. Porque apuraba. Y dice, entra con todo, ¿verdad? Sí. Pero después la Torre le dice, no, esto es una patada, es para expulsión. Claro, el entraron con todo por un auspiciante. Claro, él estaba, hasta si se quiere, los dos. Sí. Después en la reiteración, este es el famoso, pensate, después en la reiteración te percata, este no es para el chiste y rápido. Claro. Lo que me llamó la atención es que no mostraron, porque de inmediato se ve. No, los dos no se dieron cuenta, pero la Torre fue el primero que dijo por lo menos, después le dijo a su compañero, le dijo, no. Mira, que esta es una patada muy... primero... Yo te digo cómo no muestran, porque está la imagen cuando los jugadores de River y de Alianza se agarran la cabeza. Ahí vos te das cuenta que aparte nos mostró la televisión
en un primer momento, por eso cuando lo sacan Sí. a Robert, ellos seguían dudando todavía sobre a dónde fue la falta. Pero si vos ves que hasta el jugador peruano se agarra cuando va, Martínez cuando va a verlo, también vio que sale corriendo de la zona de la desesperación, ¿verdad? Porque el jugador es lo que más siente. Cuando ve un colega con la pierna como una banana doblada, es algo... Hermano, no quieren seguir jugando, te dicen los muchachos que ellos no quieren seguir, ¿verdad? Inclusive, quieren que termine el partido ya rápido. Inclusive cuidándose un poco, Diego Latorre es el primero en recibir los mensajes. Decía, estoy recibiendo mensajes de amigos y no es nada alentador lo que le pasó a Robert Rojas, decía. Y después Mariano le secunda y dice, sí, también estoy recibiendo los mismos mensajes. Que no es bueno el panorama para Robert. Claro, porque uno entiende a veces en el fragor del trabajo y más cuando está en la famosa sala internacional. Por eso hoy en día lo que ocurre en tiempo real y la percepción te puede dejar muy bien parado o muy mal parado. Pero más allá de eso, y yo entiendo el debate cuando Ariel decía la percepción, porque ahora además tengo entendido que mucha gente quedó mirando el Sport Center peruano y que había gente que quería, sacando el tema de las nacionalidades, sacando el tema de... Yo voy nomás creo que quiero hilar nomás desde los puntos de consenso para tratar de mejorar esto. Durante nuestro clásico se hizo toda una parafernalia con el tema de compórtense, porque esto es Conmebol, esto es multa, esto, el tema de... Yo quiero que la Confederación también aterrice esto en los jugadores. Porque yo hasta te cedo el debate, no fue a fracturar, pero fue a lastimarlo. Pero voy nomás. ¿Qué postura debe tomar un ente que es muy drástico con el cantito, con la bengala, con la conducta de un pasapelotas, con, miran por el pantaloncito, la numeración, repito, cosas que uno entiende y hasta alienta en ciertos puntos. Pero acá estamos hablando de un jugador que fue directamente a lastimar a un colega. Entonces la pelota está en el campo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pues yo no voy a la gravedad de la consecuencia. Porque, a ver, Robert Morales se lesionó. Peor si vamos a una cuestión, pero acá nadie le va a cuestionar a Hincapié por cómo fue. Acá venimos de una situación el año pasado con lo que ocurrió con De Arrascaeta y Salazar. Entonces, lo que por lo menos ocurrió ayer no entra en la categoría de acción de juego. Esa frase que explica muchas veces por qué, a pesar de una consecuencia grave. Pero ayer, por lo menos todos estamos de acuerdo que el muchacho el Aldair Rodríguez, se fue a lastimar. Si después él quiere escudarse, pues no, yo no quería fracturar, pero esto es lo mismo, yo me voy a lastimarte a vos y después voy a recular porque fue un poquito más grave de lo que yo te quería lastimar. Espera, enfócame en qué hace un jugador queriendo lastimar a otro. Entonces la Confederación, que es muy celosa y quisquillosa con el tema de no grites eso. Esto sí que amerita, entonces, esto es grave. Yo voy a eso, yo saco todos los otros elementos que son muy emotivos, muy irracionales para decir, espera, Conmebol, vos organizadora, viste que había un jugador que se fue a lastimarle. No le hicieron nada. Por eso yo te estoy Incluso diciendo. te acordás al VAR que decía, porque ellos había acción VAR. de juego, dijo. Acción de juego, el jugador de Flamengo de Plaza Brazo, pero jamás dijo que le rompió los dos pómulos, la mandíbula y todo eso, ¿verdad? Yo hace mucho que no veo en el alto nivel una lesión ósea provocada por un rival. El último fue que ayer aparecieron memes Tevez, que había fracturado a un chico de Argentinos Juniors, que le ponen la plancha en el tobillo. Después me acuerdo del Balín Benet, porque estos jugadores pues quedan con el nombre y apellido ya. El mundo se va a acordar, el mundo favorito de Aldair Rodríguez. Claro. Se va a acordar porque ya queda ya como el sucio, ¿verdad? Sí, Me acuerdo del Balín Benet, el que Juan San Lorenzo de Almagro. Criminal lo que hizo. Él rompió a dos rivales y quedó marcado para toda su vida. Que me quedó para siempre. ¿Sabes que Suculini es el que se agarra la cabeza y no puede creer? Sí. Acá me dice Centurión. Sudamericano Uruguay Sub-20, cuando el jugador uruguayo le colgó la pierna. Y, esa imagen me ese partido lo echan a tiro y Invernici. Fue en el 2003. Lo echan a tiro y Invernici porque él fue el árbitro de ese partido y no cobró ni falta. Perú-Uruguay. Le rompe el peruano al uruguayo. Y mirá que grave porque el árbitro recién... Y mirá que estaba detrás del árbitro. Ve la patada. Fue una patada artera. Desde atrás que le dio Aldair al jugador Robert Rojas. Y después cuando va y ve in situ, mira ahí desde cerca,
ve la pierna rota, ahí cambia él. Por eso que Mariano hace mención a que con VAR y todo te expulsan, pero después, ahora yo hago una consulta, ¿acaso que no hay liga o no hay ya reglamentaciones que, por ejemplo, si en el caso, vamos al caso directo de este futbolista Aldair, que también se quede parado el tiempo que esté parado Robert Rojas? No, eso es inaplicable, porque el 95% de los casos son productos de acción de juego. O sea, yo entiendo el fútbol. Pero no se había planteado en algún momento, Dani. Incluso en River hoy parece que quieren pedir lo mismo, pero ya se pidió una vez. Claro, pero justamente por lo que te digo, o sea, por ser muy incompatible, porque yo entiendo. No, pero en Europa ya no sabía, o a nivel de FIFA no se había hablado de esto, porque no. Es que, a ver, ¿sabes lo que pasa? El perjuicio que le causa. Imagínate vos, nos cuenta su empresario que esto ya es. Ahora el tema de la salud es la prioridad, ¿verdad? Pero también estamos hablando de que estaba un paso de ser transferido. O sea, en mayo ahora estaba viajando su representante a Europa para ir a cerrar una propuesta. No, las ramificaciones económicas, y después la salud se queda parado. Claro, el jugador. Pero fíjate que hace poco River publicó su rescisión en $25 millones, ¿verdad? Claro. Y la gente de Guaraní dice, el mismo precio que de la araña. Págame primero lo que me corresponde, pero voy nomás. Por eso iba al caso de lo de Robert Morales, que también se va a operar en Argentina. Fíjate que Robert se rompe los ligamentos y meniscos, pero no podés aplicar eso para decir, bueno, Hincapié no juega 6 meses. Porque allí vos sí decís, hubo un choque, pero es acción de juego. Pero esto es diferente. Por eso no yo iba. Esto es patada de mira que hasta lo de Arrascaeta. Esto en el VAR el VAR hasta dijo, no es expulsión porque es acción de juego. Pero voy nomás. Yo hace rato, a lo que decía Federico, hace rato también no veo. Porque esto mezcla amateurismo y mala leche. Sí, o sea, porque uno hasta dice, che, mala leche, artero, pero mira un poco cómo engañó. O voy a decir, mira un poco, pobrecito, no le da el cuero y quiere ir a alcanzarle, pero no es artero. Acá se dieron las dos cosas, por eso digo Conmebol, porque acá todos decimos, uy, no puede gritar porque es Conmebol, porque pero la Conmebol es una vergüenza también en el sentido, ¿sabes en qué sentido? Que no tengan VAR. No puede ser que la Conmebol continúe sin VAR. VAR en zona de clasificación. Ya, mira, salían con el tema del costo, de la logística y compañía. Se juegan 4 etapas, se juegan sin VAR. Recién en octavo de final entra el VAR. No puede ser. Eso. Y después el presidente de la Conmebol dice que va a dar de premio $10 millones al equipo campeón de la Copa del Mundo si es un equipo sudamericano. Claro. Yo hasta me parece que, no sé si es un chiste o qué, ¿verdad? Pero no tenés VAR y decís voy a regalar $10 millones al equipo. Yo no sé si yo el tema del VAR, ¿sabes qué? Por ejemplo, es aplicable a los partidos de repechaje, inclusive a fase de grupos. Pero a lo que voy es, con VAR no echaron a Arrascaeta contra Salazar el año pasado. Yo voy nomás a qué mensaje vas a mandar a los jugadores que quieren entrar a lastimarle al colega. Porque con o sin VAR, los jugadores van, y hoy en día más con el tema de escuchar al VAR, dice acción de juego. Entonces, yo te digo, lo que no es acción de juego, porque si Aldair sabía de ese reglamento que nunca fue, pero siempre fue una intención, que si él iba a pegarle, a lastimarle a Robert Rojas y por una mala suerte que él esgrimió, porque quedó enganchado, que el césped, que esto, que lo otro, se fracturaba, él se pierde, pongamos, el doble del tiempo de recuperación que la medita. Porque si vos me decís 6 meses, y Alianza Lima, o sea, los equipos peruanos te juegan 2 semanas una Libertadores. Y yo te dije, o sea, darle el doble de lo que le va a generar la repercusión, hacer la sumatoria de partidos. Claro. Para un Ford de River, 6 meses es 50 Alianza probablemente partidos. le queden 5, ¿verdad? No, pero sí, porque queda fuera. Los hinchas de River que dicen, ojalá no le den mucha si viene la revancha, están diciendo ya los hinchas de River a Buenos Aires, ¿no? Porque muy querido, imagínate que Trending Topic, los dos en Argentina, tanto Aldair como Robert Rojas, un tipo muy querido, más con la imagen que estaba recién recordando Bruno, que vimos. El tipo estaba con la fractura tibia y peroné, él ya sabía que era tibia y peroné, y saluda de la camilla, desde la ambulancia le saluda a los hinchas, ¿verdad? O sea, un tipo que tiene un ánimo
que no es muy normal, muy común, por eso es tan querido en Argentina más allá de sus virtudes futbolísticas. Recordemos que fue lateral derecho de los últimos partidos de la selección también, estaba en un momento increíble. Y qué increíble, qué pena, porque... Qué mala pata para la selección. Robert Morales y ahora Robert Rojas. Porque, Robert, claro, no sé porque aparte este River capaz que llegue de vuelta alto, ¿verdad? En la Copa Libertadores y tiene... o sea, él forma parte de pieza fundamental. Como no le pasa a la selección todavía, sí le pasa a River, que es pieza fundamental de River. Entonces, pero vos sabés que, Federico... vos sabés que un tipo te pegue 2 patadas de atrás y una cuando te está cayendo es algo increíble. Te digo, yo en el fútbol, Copa Libertadores, Europa o alguna liga importante no voy a hacer mucho. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y esto sabe qué? Sí, Parece... porque describe muy bien, Federico, perdón, Dani. Son dos patadas. Para la gente que no vio, son 2 patadas. Le da primero una patada, se va cayendo el jugador. Y cuando ya va cayéndose al piso, ya está con las manos, con los brazos en el piso, ahí le da una patada otra vez hacia atrás. Claro, ese en el fútbol, o sea, es asegurarle. No, eso es rematar directamente, o sea, realmente criminal, esa es la palabra. Creo que lo utilizó el propio Diego Cerrati. Mira que Diego es muy cuidadoso siempre en sus palabras, ¿verdad? Después vamos a tener el resumen de lo que decía el hermano, también está viajando el hermano, pero esto es, yo creo que la Conmebol tiene que tomar una sanción, una ejemplificadora, porque, como decía Dani, si van a andar tan quisquillosos con otras cosas, no tienen VAR siquiera, háganse responsables de esto, porque yo quiero agregar una cosa que acá, escuchándole a Federico nomás, estoy ahora apuntando de memoria. No, es la misma cosa que vos te lesiones en un club, no sé, ponele Deportivo, no quiero herir susceptibilidades, pero no sé, Deportivo... Ponele, no quiero, no sé, ponele equipo Deportivo Repollito. Pero en River vos te lesionás y para volver y recuperar tu posición es muy difícil. Y le ha pasado a jugadores que eran insustituibles, decían en River, se lesionaron y después ya nunca más recuperaron el puesto. ¿Por qué? Porque es un club demasiado competitivo. Es un club que tiene jugadores de inferiores, que trae, que compra, y ahora se pierde todo el año. ¿Qué va a hacer Gallardo? Va a tener que traer otro jugador. ¿Y qué pasa si ese jugador, porque River no es que contrata a cualquier mequetrefe que después termina demandando al club? Fíjate que a Moreira, cuando se dio un poco, le apareció Montiel. Y Montiel después fue vendido por 9 millones de... O sea, y después se fue pagando Moreira. Y lamentablemente... es muy exigente, estilo europeo. Siempre te va a aparecer alguien. En Europa por eso no andan detrás de vos, te dicen, cuidate, venía ahora, no. Ahí vos no rendís, perdés tu puesto y te vas. ¿Esta lesión es peor o igual en todo caso en materia de gravedad que las lesiones de menisco? Fíjate que son los 2 huesos inferiores, son los 2 huesos que bajan desde los dos, desde la rodilla, desde la rodilla hasta el tobillo, son los 2 huesos que tenemos desde la parte de la rodilla para abajo. Es decir, esto es terrible, donde todo el peso también descansa. Pero de la rodilla es más grave. No, la de ligamento es más grave para... Pero estos son los 2, Bruno, mira, 2 huesos. Claro, pero la de ligamento es más grave. La de ligamento es más grave. Lleva más tiempo de recuperación. Y deja secuela para el futuro. Claro. Porque, no, pues, en materia de dolor es mala de tibia y peroné. Claro, pero en materia de complejidad para la alta competencia es ligamento. Es muy difícil que vos tengas dos roturas de tibia y peroné en tu carrera, ¿verdad? Porque, pero ligamento, incluso para lo que está diciendo Bruno, para el tema de la transferencia, un jugador que tuvo rotura de ligamento ya... tiene que tener un nivel muy alto para que te recordar Milito, por ejemplo, que fue rechazado en un momento, Gabriel Milito. Sí. Después volvió, el Real Madrid fue rechazado. Sí, Juan Zamudio fue a México y también no pasó la prueba. O sea, por eso lo de Robert Morales es mucho más grave. Claro. Por eso es más grave. Por supuesto. Pero eso fue acción de juego. No, esto, por eso, o sea, para el futuro. Claro, por eso, claro, ya sé. Pero por eso, porque acá, para mí, el deber y el desafío que tiene Conmebol. Llamar a un periodista peruano a ver qué piensa, qué dice, no sé, porque... No, pero ayer mucha gente estaba viendo Sport Center Perú. Yo estaba mirando a un periodista peruano, estaba diciendo que no hubo ninguna mínima intención. No, ellos defienden. Yo estaba mirando... Pero por eso saco el tema
problema... Pero no, o sea, ellos defienden... No es que vamos a entrar a pelear, no. Vamos a estar haciendo periodismo de batalla, de guerra de países, no, pero preguntar un poco qué piensan después de haber visto esta imagen, porque acá no hay ya ninguna discusión. Es que el argumento, Ariel arrancaba diciendo eso. Peruano, Ariel, perdón, que no completaste. Hay un conductor que se llama Franco Lostano, nos dice aquí Johnny González, que es el que había dicho, entró para patearle, pero no para... O sea, entró para lesionarle, pero no para romperle, decía. Claro, eso dijo el periodista. Por eso, Fabio, yo quiero agarrarme de ese argumento para decir, acá el problema, porque la consecuencia... Porque también... ¿Cómo decir, perdona, ni le disparó, pero no le quería matar? Exacto. Claro, sí, totalmente. Porque, a ver, ¿cuántas veces van a decir qué pasaba si no se fracturaba? Ayer mismo en la transmisión, los que estaban a cargo lo tomaron así. El árbitro lo tomó así. Después se percataron. Pero yo me quiero agarrar de esa primera frase que dijiste, Fabio. ¿Qué hace un jugador queriendo lesionar al otro? O sea, si era distensión, si eran 2 semanas, está aceptable. Eso es lo que tiene que prohibir Conmebol. El espíritu. O sea, claro, o sea, yo ya voy, porque si vos me decís, con VAR iba a ocurrir esto. A lo que voy es, de ahora en más, para los 500 jugadores que siguen jugando Libertadores y Sudamericana, y que tienen ese chip, a ese voy a ir a lastimarle. Porque no sé, no me gustó cómo declaró, o porque es del eterno rival, o porque me pisó la pelota, o por esto. O sea, la confederación debe entrar y accionar para decir, no, ni siquiera el árbitro le amonestó que haya un comité, que haya una comisión tipo en la Premier. Claro. Que diga, señores, fulano de tal, 3 meses de suspensión. ¿Por qué si no fue ni siquiera amonestado? Fíjate en el video cómo se fue. Eso es lo que tiene que hacer la confederación. Estamos con Gerson Cuba, colega peruano, él cubre Alianza Lima. Gerson, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo para todos ustedes por allá, espero que se encuentren bien, ahí estamos a la orden. Bueno, Gerson, primero, gracias por atendernos y segundo, un poco, bueno, ¿qué dimensiones ha tomado ya transcurrido el tiempo la grave lesión finalmente que se confirma de Robert Rojas con respecto a lo de Aldair Rodríguez? Bueno, yo tengo entendido que el día de ayer por la noche Aldair Rodríguez fue al hotel a pedir disculpas a Juan Rojas. No ha sido la intención de él, imagino, hemos visto la jugada más de 2, 3 veces para tratar de ver cuál ha sido la forma en sí, ¿no? Pero él tampoco ha tenido un antecedente de esa forma aquí en Liga Peruana, ni por Copa, ni cuando estuvo en el América de Cali. Y a nosotros, al menos, bueno, desde mi perspectiva, yo lo dejo como en cosas de fútbol, ¿no? Bueno, para nosotros fue criminal, porque lo patea 2 veces y después ya cayéndose lo vuelve a patear desde atrás directamente al pie, a la pierna. Lo que sí podría considerar de repente un poco de vehemencia, ¿no? Por parte de él, obviamente, pero viendo un poco, como te digo, los antecedentes de parte de él no tiene, o sea, mayormente él juega de una forma tranquila y si alguna vez, digamos, por lo mismo que se juega el partido y la adrenalina que hay, no ha sido tampoco con una maldad, se podría decir, ¿no? O sea, acá en Perú se han visto algunos casos, sí, de repente con más vehemencia, con una actitud de repente que de querer ir a pegarle de frente a un jugador, pero en este caso, haciendo una comparación, desde mi punto de vista, no ha sido con ese propósito, pero sí ha habido, y sí considero que ha habido un poco más de vehemencia. Ya, entonces estuvo en el hotel y para ustedes a nivel general fue un accidente deportivo. Sí, bueno, desde mi punto de vista para mí fue un accidente deportivo y de hecho que, bueno, yo estuve presente ayer en el Estadio Nacional y vimos cómo los jugadores también de Alianza, el caso de la bandera, de Barcos, se agarraban la cabeza, pedían la camilla, pedían el auxilio pronto del jugador, ¿no? En el cual yo imagino también, porque en el grupo, en el plantel, el capitán o uno de los referentes es Hernán Barcos, habrá hablado con él, también me imagino que Carlos Bustos también, para que luego él haya ido a pedir disculpas, ¿no? Él también ha pasado por lesiones y sabe lo que es fuerte, ¿no? El pasar por todos estos procesos de recuperación. El futbolista Aldair ya pidió disculpas, ¿no? Estuvo inclusive con Robert Rojas en su hotel.
Sí, él estuvo ya en el hotel el día de ayer, ni bien acabó el partido, él ha ido allá para poder estar con el jugador y poder conversar y pedir la disculpa del caso. Bueno, Gerson, este es un punto en el que lamentablemente no coincidimos, ¿verdad? Cada uno tiene su visión y la respetamos lógicamente. Por eso queríamos escuchar a un colega peruano, pedía yo, y vos lo que agregás son datos de ahí locales que no tienen ningún antecedente. Rodríguez decía que fue a pedirle disculpas a Robert Rojas, que fue hasta el hotel, y bueno, está bien, cada uno después ya va a interpretar a su manera esta situación, pero realmente valoramos tu gesto de atendernos. Gracias, Gerson, y que tengas un buen día. No, gracias a ustedes y siempre a la orden, colegas. Un fuerte abrazo. Saludos. Un fuerte abrazo, gracias. Gerson Cuba, el colega peruano que cubre Alianza Lima. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperar la Z Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Llegaron a Bristol los superprecios de Locos. Vení a aprovechar porque tenemos descuentos hasta el 50% en todos los productos y la primera cuota la pagas recién a los 30 días. Televisor LG Smart de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora precios locos, 18 cuotas de 159.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Perdón, porque es muy importante. Vos tenés el audio completo, porque no pudimos hacerlo completamente en la televisión. Tenés el audio completo en el momento en el que estaban relatando en tiempo real Mariano Clos y La Torre la lesión de Robert Rojas. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Buscando a Robert Rojas, que va trastabillando. Lo terminaron tocando, entraron con todos los suplentes. Sí. Furiosos. Con energía entraron. Con actitud. Exactamente. Pero la patadita acá. Ahí. Ahí lo sacude. Acá nada. Ahí. Y tocó quizá al pegarle la patada por el tobillo. No aguanta más Rojas. Por eso la calentura de los jugadores de River. El tendón de Aquiles también está ahí. Algo serio en Rojas. Fíjate que le sostiene el médico de River la pierna para que no la mueva y quede ahí. Por una situación sin sentido del delantero, de este hombre. Sí, totalmente. Con Barte terminan echando. Por eso uno nos explica a mí. Una situación sin sentido del delantero, de este hombre. Sí, totalmente. Con Barte terminan echando. Por eso uno nos explica, amigos de la Conmebol, cómo un torneo serio como este no tiene VAR ya en fase de grupo. Claro, porque quedas eliminado por una ¿Lo echó? Cambió la decisión Roldán. Parece perfecto. Perfecto, porque el VAR lo hubiese echado. Va. Tiene que, aparte fue directamente horrible, a darle a la pierna. Horrible la patada. Con VAR se hubiese cambiado la decisión. Correctísimo Roldán. El VAR tiene que estar, señores, en fase de grupo. Por una situación. Bueno, esto es lo que decían en tiempo real. Edgar Pájaro Benítez, ¿cómo te va, Pájaro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Pájaro, tanto tiempo. ¿Cómo andas, ídolo? Bien, todo bien. Acá saliendo del entrenamiento. Bueno,
Decime, vos estás en Alianza Lima, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿viste lo que pasó con Robert, nuestro compatriota? Sí, la verdad que sí, es una lástima, ¿no? De que le haya tocado estar en esa jugada. Como él me dijo ayer a la noche cuando estábamos hablando, todos estamos expuestos a una jugada de esa manera, y la verdad que no le desea a nadie que le haya pasado esa cosa, ¿no? Y muy triste porque venía jugando bien, capaz que también haya tenido algunas ofertas para poder ir a Europa, y le pasa en este momento. Obviamente duele mucho, pero también sé que como le dije yo también ayer, que es un campeón que se va a recuperar pronto, va a estar arropado obviamente por todos sus compañeros ahí, está en un club importante donde la recuperación le va a venir de la mejor manera y va a volver con todo. Asustó a todo esto seguramente ahí en la cancha, y más todavía vos como compatriota, y entiendo que fueron hasta compañeros de la selección, coincidieron, Pájaro, ¿no? Sí, la verdad que asustó mucho. Yo estaba en la banca, no percataba en ese momento lo que había pasado, y después un compañero mío dijo que se había fracturado la pierna, entonces sí me levanté. Cuando venía él en la camilla pasando para ir a su banca, me levanté y lo vi y le dije fuerza, que va a volver con todo, y como él estaba llorando sí me preocupé mucho, y después de la noche cuando él salió del hospital para echarlo ya pudimos hablar. También yo le agradecí porque me habían mandado una camiseta a mí, y de ahí estuvimos hablando, y ya más tranquilo él también. En el momento sí había un susto tremendo, ¿no? Y como yo le dije también que hay que siempre tirar buena vibra, tratar de recuperarse de la mejor manera, no es lo que todos deseamos, no como futbolista, que no le pase esa cosa, pero le tocó a él, y espero que pueda volver más fuerte que nunca. Edgar, y cuando hablaste con él, ¿cómo lo sentiste? ¿Fuerte, positivo, ya mirando con optimismo lo que se viene? Bien, como siempre, y obviamente él muestra siempre ese carácter como lo es él, ¿no? De estar fuerte, estar bien, pero uno siente que por dentro estará dolido por lo que pasó, pero como te digo, está en un club donde va a estar siempre bien arropado por todos sus compañeros, por los técnicos, y creo que va a volver más fuerte que nunca. Tiene amigos, tiene familiares que siempre lo van a estar apoyando en este momento donde uno siempre necesita de los amigos, de la familia. Entonces yo creo que eso también a él lo va a tener bien para que se pueda recuperar de la mejor manera. Bueno, la fortaleza mental en estos casos, en este tipo de circunstancias, Edgar, son los que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Claro, es lo que uno tiene que tener, y lo que le va a llevar a la recuperación bastante bien. Estar siempre fuerte, estar siempre ahí bien acompañado de la familia, los compañeros, de los amigos, obviamente los compañeros del equipo le dieron todo el apoyo a ellos, y uno siente eso, y obviamente eso le da más fortaleza, más tranquilidad para que se pueda hacer la recuperación de la mejor manera. Edgar, y tu compañero Aldair después se entera en vestuario de la consecuencia que tuvo, de la fractura de Robert, se entera cuando salió ya. Sí, él cuando terminó el partido yo fui y también hablé con él en el vestuario, y él, o sea, él se sentía muy apenado, muy asustado. Es un chico también que viene en partidos, muchos partidos jugando, pero a veces muy acelerado, a veces de mucha energía, de mucho roce, mucho choque, y yo fui a hablar con él, le pregunté qué fue lo que pasó, y él también me dijo lo mismo, que intentó sacar el balón, cuando Robert estaba en el piso cubriendo el balón, y quiso apuntar el balón, y con la cosa que llevaba, que se le trabó el botín a él ahí por el pase, entonces eso fue que llevó el peso sobre toda esa pierna, y que se sentía muy apenado, que quería hablar con él, y creo que después fueron al hotel ahí a charlar con él, y también pedirle disculpas a él personalmente. O sea, tiene ese rasgo, un jugador que busca mucho el choque, de repente, como decir, se acelera un poco. Sí, es un jugador así, es un jugador de mucha potencia, de mucha fuerza, y siempre
busca el cuerpo, no, pero lo de ayer no es una intención de él, quiso sacar el balón y donde Robert lo cubre, lo llevó completamente con el cuerpo y la adrenalina del juego también a él y pasó eso, ¿no? Y él pidió disculpas, yo lo entendí después cuando habló y después yo también después al hotel habló con Robert y ahí ya me tuve que se arreglaron todas las cosas. Pájaro, éxito en tu carrera y gracias por atendernos como siempre. Dale, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, gracias ídolo. Edgar Pájaro Benítez. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos en la puerta de tu casa. Ahora podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Bueno, acá me explican el tema del VAR, que no es económico el tema, que es una cuestión de logística, ¿verdad? La cuestión logística tiene que ver con 96 juegos en fases de grupo de cada torneo. Ahora, a mí me parece muy interesante, independientemente a qué medio, pero que salga Alejandro Domínguez a aclarar el tema del VAR. Porque inclusive en algún momento me dijeron que estaban acá en Asunción, estaban viendo la posibilidad de centralizar todo, de tener todo el equipaje acá, todos los equipos, y que desde acá se maneje el VAR. Entonces que sea una especie de central. Eso se había acelerado, Bruno, en el tema de la pandemia. ¿Viste cuando la pandemia vuelve la Libertadores del 2020? Y al haber esa restricción de estar viajando constantemente, era bueno tener la centralita acá en Asunción y hacer eso. Yo por eso entiendo el tema de la fase de grupo. Para mí, si vos me das a elegir y tengo que ir por lista de prioridades, yo primero elijo repechaje y después fase de grupos. Porque lo de la logística yo hasta te puedo comprar en fase de grupos. ¿Cómo me explican la fase 1, 2, 3, donde tenemos, no sé, 15 partidos a reventar? Que no haya VAR. Yo en todo momento fue desde cuarto de final, ¿te acuerdas? Primero fue cuarto, claro. Primero fue semi, o sea, cuarto, más octavo. grave, digo. Primero fue cuarto de final. No, a lo que le informaban a Bruno con el tema de la cantidad de partidos. Yo entiendo la logística. Yo porque Ariel Ramírez, al que criticaba, le envía, que es nuestro colega que estaba en prensa de la Conmebol, ¿verdad? El tema de la logística también. Pero ¿por qué no en repechaje? Mucho y... ¿Por qué no en repechaje? Pregunto. Para que no se diga después la pucha, se pone en repechaje y no se pone en fase de grupo, ¿verdad? Y bueno, y explica eso, hermano. O sea, ya te dije la vez pasada con el parte médico. O sea, dos dedos enfrente no tenés que tener. Pues si vos me decís, mira, yo tengo una logística que no es cantidad de partidos, sino que simultaneidad. Porque es cierto, al futbolero vos le preguntas, ¿cuántos partidos ayer viste Libertadores? Hasta ahora con el tema de la Sudamericana te vas a confundir. Pero en fase 1, 2, 3, no tenés muchos partidos. No tenés muchos partidos. ¿Por qué no? Y además, y ahí por ejemplo, para mí eso es más importante que fase de grupo. ¿Sabes por qué? Dani, porque ahí te está jugando mata-mata. Claro, ahí te está jugando los famosos $3 millones. Totalmente. Para ir a fase de grupo, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, Bruno, si esa es la aplicación que dicen logística, sí, no tiene sentido en la primera fase, en la segunda y en la tercera, porque son partidos de ida y vuelta. Y son pocos los partidos, claro, ¿verdad? O sea, ahí no se aplica, por eso, bueno, yo entiendo lo de Ariel Ramírez y con mucho respeto lo digo, porque y yo le agradezco, pero es parte interesada, lógicamente que él es un funcionario de la Conmebol y lógicamente que defiende los intereses de la Conmebol. La razón es que
esgrimen ellos. Ahora que vos no estés de acuerdo con esa razón, ya otra cosa. Y claro, bueno, pero no estamos nosotros de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por eso te digo, pero respeto y bueno, no voy a estar discutiendo, o sea, aprecio mucho el trabajo, las ganas de querer aclarar, pero es como que te llame el abogado de una de las partes en un conflicto. Y vos tenés que saber sopesar. Por algo somos periodistas, y él también entenderá porque fue periodista en su momento, pero hoy él tiene intereses creadísimos, ¿verdad? Pero, en el sentido de que es funcionario de la Conmebol, y él va a repetir lo que le dicen en la Conmebol, no va a salir a decir algo en contra de la Conmebol, por eso, pero es para que crezca nuestro fútbol, a ver, entendamos, no, esta no es una crítica que la estamos haciendo solamente nosotros, es una crítica unísona que se da en toda Sudamérica, del reclamo de por qué no hay VAR. Claro, y ya se dio, Dani, discúlpame, yo he seguido muchos partidos del famoso mata-mata que vos estabas diciendo, ¿sí? Porque al entrar Olimpia a jugar, ya todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué no hay VAR? ¿Por qué no hay VAR? El común de la gente te dice, ¿por qué no hay VAR? ¿Verdad? Y vos lo tenés que explicar, inclusive que recién no es en fase de grupo, a partido de octavos de final recién. Entonces, yo he escuchado en otros canales, en otros medios, y he leído también, porque eso da hoy la facilidad de la tecnología, que vos podés leer comentarios de cualquier hincha de cualquier parte del mundo, y reclamaban justamente este tema del VAR, y no lo digo yo, hasta el propio Mariano Clos decía, ¿por qué no hay VAR? Pues, explican el tema de la logística, ¿verdad? Porque no se puede comprender cuando que la Conmebol tiene dinero, tiene mucho dinero. Ariel Ramírez nos dice que no es económico el tema, ¿verdad? Pero y yo creo que no es económico. No es económico, no, porque es logístico. Claro, pues, dice 96 partidos, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo aplica eso en el mata-mata? Claro, pero no, por eso te decía, en el Tacuarembó Meliano de nuestro fútbol tenemos VAR, o sea, económico no es. Si vamos a decir logístico, perfecto. Mi reclamo siempre fue que yo hasta te doy lo de la fase de grupos por el tema de la logística, que creo, pero dame en el mata-mata, y en el caso de lo de ayer no tiene nada que ver el VAR, porque repito, con VAR ni siquiera expulsaron a la Arrascaeta, porque los del VAR dijeron fue acción de juego. Yo la Conmebol que trabaje de forma paralela el tema de implementar en fase de grupos, porque repito, lo de la fase 1, 2, 3 es imperdonable. Acá hasta alguien, yo puedo. Dani, ¿sabes qué me dicen acá? Es lo que está diciendo Ariel, sí. Julián Mareco, nuestro compañero. Sí. Acá lo que me dicen es, ¿cómo haces, verdad, para iniciar con la repesca con el VAR, verdad? Y después te vas y decir, no, vamos a cortar en la fase de grupo. Y justo y la logística. Ahí van a saltar los clubes y van a decir, pues no puede ser. En las fases anteriores, ¿verdad? Sí. Y nosotros que fuimos campeones y somos mejores deportivamente, no nos van a poner VAR y le ponen porque pueden arguir eso. Sí, pero y allí yo uso el argumento de la Conmebol. Pero en la fase 1, 2, 3 tengo 10 partidos. No, ya en la otra tengo 96. ¿Cómo hacer después? No, por eso, para debatir, claro, pues, y después yo le digo, después en la fase de grupo, vamos a suponer que vos sos River, y vos decís, mira vos, y pusieron VAR en los otros 3 partidos, en las otras 3 fases, ¿verdad? Y acá es que nosotros somos ya estamos los grandes, por decir de alguna manera, deportivamente hablando. Los campeones. Y los campeones no nos ponen VAR. Sí. Y ahí yo te voy a decir, me pongo la ropa de la gente de Conmebol con ese argumento técnico de la logística. Y de ya para deportivamente te digo, y sabes que en la fecha 1 no te jugás lo que se juega el mata-mata de la fase 3. O sea, mira, hasta te doy eso. Por eso yo siempre dije el tema de, a mí la fase de grupo te entiendo. Vos si sos Conmebol aplicaría, yo te digo, yo si soy Conmebol, yo pongo ya en la fase 1, 2 y 3. Y en la fase de grupo, si es que no puedo con el VAR, no puedo tener la logística necesaria, entonces le voy a decir, bueno, en esta fase de grupo y a partir de octavos. Pero, ¿sabes qué es lo que se tiene que entender acá? Pues yo estoy contigo, Dani. Sí. Yo estoy contigo. Yo creo que todos estamos más o menos en la misma. Te voy a decir, a ver, el daño es mayor cuanto menos se aplique el VAR en distintos partidos. Correcto. ¿Verdad? O sea, eso es lo que tiene que entender la Conmebol. Sí. ¿Sabes qué? Y a lo que voy a decir, porque estamos en la misma. Para mí, hay más en juego en una fase 3. Para que se entienda, había más en juego en Olimpia Fluminense que en Olimpia Cerro. ¿Se entiende? ¿Verdad? Porque allí se define quién va
a la panacea de los 3 millones, los 6 partidos, y el otro era el primer partido de 6. Si van a hacer de forma progresiva, porque yo creo el argumento de la logística. Méteme en fase 1, fase 2, fase 3, y después, ¿sabes qué? Demasiado te agarra la cabeza. Y meteme en la fecha 6, cuando hay simultaneidad, y después vamos fecha 5, de a poquito. Pero eso es muy desprolijo, y si es lo que tenés, perfecto. Pero voy nomás a esa cuestión. Hago esta salvedad de que lo del VAR yo no mezclo con lo de ayer. Lo de ayer, con o sin VAR, hubiera ocurrido. ¿Y cómo se puede evitar que la Conmebol, que ahora está con el tema de Londres, UEFA, pregunte, por ejemplo, lo que hace Inglaterra y que no haga lo que hacemos acá en Sudamérica y especialmente en el fútbol nacional? Porque todo es sanción automática. ¿Por qué? Porque no se quiere trabajar. Y porque es la de Poncio Pilato. Repito, supongamos que ayer Aldair entraba y no le pegaba 2, le pegaba 3 patadas. Y Robert no sufría la fractura. Igual debe haber un panel de exjugadores, ex técnicos, médicos, que vean, espera, esa patada fue a ese sector, que digan, ni siquiera fue expulsado ese jugador, igual Alianza Lima, te comes 3 meses de ese jugador como le suelen dar. De repente a Olimpia le dio una multa, ¿por qué? Había sido que le gritaron a Felipe Melo. Y decía, pero bueno, perfecto, entonces dame ese panel de ex médicos, jugadores, técnicos. Porque el jugador también sabe. ¿Por qué suele haber, Bruno, el tema de la trifulca cuando se le patea al que está en el piso? Porque eso es deslealtad. Casi siempre hay trifulca cuando está el jugador en el piso, tiene la pelota y el otro le mete una patadita más y lo hace adrede para que se genere. Entonces el jugador sabe, méteme jugadores, técnicos, ya que hay mucha vacancia, hay muchos puestos de trabajo en asociaciones, confederaciones, pero poneme comité porque, repito, lo de la roja y lo de la fractura puede ser una eventualidad, pero esto de que los jugadores quieren dañar al otro, eso es lo que tienen que evitar los de la Conmebol. Dani, yo te voy a decir una cosa. Es sentido común. Para mí es sentido común. En la vida, vos, sin ser científico de la NASA, aplicando la lógica, siendo mínimamente inteligente, yo hago una pregunta nomás. No puede, por ejemplo, y acá vamos a entrar en un tema vidrioso. ¿Por qué? Porque la Conmebol tiene un contrato firmado con una empresa que le realiza el servicio del VAR. O sea, es una empresa tercerizada. Ahora, yo planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si la Conmebol dice, bueno, tal partido vamos al caso de Olimpia Fluminense que no teníamos VAR, y le diga, a partir de mañana vamos a firmar un convenio donde la empresa que tiene los derechos para explotar el VAR no puede por logística, a partir de la fase 1, 2 y 3 y la fase de grupo incluida, vamos a tener el VAR haciendo un convenio con las asociaciones. Por ejemplo, viene a jugarse acá el Olimpia Fluminense y le dice a la asociación, cubrime vos, haceme el VAR. ¿Cuánto va a cobrar? 2 pesos le va a costar. Con relación a lo que le está cobrando a lo mejor esa empresa, que yo no digo, no discuto, que cobre, y si la Conmebol acepta y si es un monto elevado, espectacular. Ellos tienen la tecnología, acepta la Conmebol, ya es un tema Conmebol, empresa privada. Pero en la revancha va a Brasil y le dice, Confederación Brasileña, yo le pido por favor, hagamos un convenio, le vamos a pagar, háganos el servicio del VAR. No, es tan difícil. ¿Cuál es lo que es el problema? Porque la logística, pues, es que esa empresa mueve un grupo de gentes y es esa la que se tiene que ir a hacer. Y todos los países ya tienen el VAR, tienen el VOR, que es la cabina. Entonces acá la APF le puede decir, che, yo te presto mi VAR, hablando mal y pronto. Pero ¿qué significa la palabra logística, Bruno? También ahí tenés que tener en cuenta, ¿hay la cantidad de árbitros suficiente como para poner en fase de grupos VAR en todos los partidos? Tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. ¿Vos de qué estás hablando? ¿De movilización de la gente que... Hablando de lo humano. No, del factor humano. Claro, la cantidad de árbitros tenés, no tenés. Y al hacer el convenio... Los países que tienen VAR son Paraguay, ahora Argentina, Brasil, Colombia y después ya no hay, No, pero y al hacer el convenio, pues, Fabio, yo estoy presupuestando
que vos vas a utilizar la gente de ese país y vos le vas a pagar un viático por ese trabajo o le vas a pagar por ese día de trabajo del VAR. Porque entonces quiere decir que la Conmebol confía nomás en algunos árbitros de ciertos países y en otros no. Claro. Pero ¿cómo designa, por ejemplo, árbitro paraguayo para cierto partido? O designa árbitro brasileño, Daronco vino a dirigir acá el clásico del fútbol paraguayo. Entonces, ¿por qué cuando se va a Brasil un partido no va a poder... Este partido, vamos al ejemplo de este partido, de River Alianza Lima, jugado en Perú, que le digan a la Federación Peruana, ¿el Perú tiene el VAR? ¿O no tiene VAR? Entonces, en ese caso, sí tendría que verse, pero ahí puede usar la Confederación su logística. No, ya sé, ahí puede llevar la Confederación, pero no va a ser en todos los partidos, pero la mayoría pues ya tiene VAR. Ya la va a facilitar. Entonces, claro, Ariel, vos agarrarle y decir APF o Brasil, hágame usted la cobertura del VAR. ¿Cuál es el problema? Si la empresa privada no puede y dice que no es una cuestión logística, o el contrato contempla que no puede lo hacer nadie el VAR, sino hace solamente esta empresa y a partir de la fase de octavos de final. Ahí ya me voy a callar. Y si así voy a decir, no, entonces esto es un contrato leonino. Claro, lo que preguntó Fabio es el tema humano. Y sí, yo le estoy respondiendo. Pero ¿qué va a meter árbitro paraguayo acá en un partido paraguayo contra uno en partido? No. Y bueno, es por eso. No. Imagínate para Paraguay y Brasil. A ver, es el fondo. No. Lo que pasa es que la Conmebol tiene su plantel de árbitro, selecciona. ¿Verdad? Tiene su plantel, por eso por eso Enrique Cáceres es el director de la comisión de árbitro y tiene otra vez seleccionado. No es que agarra cualquiera nomás por agarrar y punto y le destina a un partido. 36 partidos por semana son, Dani, ¿verdad? Eso multiplicarle mínimo 3 personas para el VAR, mínimo. Puede ser 4, entonces cada partido, imagínate. No hay la gente. Yo creo que cuando si hay cruce un mismo país, yo no sé. No, pero lo que dice Fabio Bruno, cuando se habla de la palabra logística, sí, claro, implica, compatibilidad desde la compatibilidad de tecnología hasta staff. Entiéndase, claro. Esa persona que vaya. Con esos números que dio Fabio son casi 110 árbitros. Porque fíjate lo que ocurre, inclusive nosotros en el fútbol paraguayo que tenemos, nuestro torneo es el de menor cantidad de equipos, 6. Y a veces decimos, pero ¿por qué no está fulano de tal? No, él tiene Sudamericana. O nunca supimos, se cambió el cuarto árbitro de urgencia porque lo designaron para la Sudamericana o para la Libertadores. Pero igual, cuando te dicen logística... ¿Cómo designan a los árbitros paraguayos, por ejemplo, o brasileños? No, ya sé, pero... y acá no dirigen lo mismo en el clásico del torneo local, son estos los que dirigen y están en el VAR. Pero entonces no deberían. O hay una... No, y justamente porque son los mismos... es como que ahora están al máximo. Sí, para el torneo local, pero para la Conmebol no. Para el torneo internacional no. Entonces, eso es lo que vamos a ir. No. A ver, pongamos que acá tenemos, 8 árbitros de primera. Y suelen prestar a la Conmebol 2 y quedan 6. Coloco números aleatorios para que se entienda. Pero si pones VAR, de repente te van a decir, y necesito 2 más. Y ahí ya genera un desfasaje en los torneos locales. ¿Se entiende? Ahí le pagás a los 2 que vengan de la Argentina, de lo más cercano posible que vengan. No, yo te digo la disponibilidad para el torneo local. Por eso cuando dicen logística, no es solamente una cuestión de compatibilidad, de tecnología, sino que también es el manpower que dicen. Los países que no tienen VAR tampoco tienen árbitros con la certificación del VAR. ¿Se entiende? Entonces va a estar en el círculo de Brasil, Paraguay, ahora Argentina y Colombia. Chile no tiene VAR. Chile tiene un drama con el tema del arbitraje. No. Colombia son 5. Colombia tiene VAR. Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina. ¿Esos países solamente? Solamente. Ni Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, la mitad. Por eso cuando te decían logística, todo eso. Acá se designan los árbitros paraguayos para un clásico, por ejemplo, para no mover la logística, te van a decir, no, pero ahí va a saltar alguien de Cerro, va a saltar alguien de Olimpia, decir, no, pero este no puede dirigir, ¿y cómo dirigen los partidos locales? Yo entiendo si un Olimpia Fluminense, los yo Fluminense decir, no, ¿cómo el VAR va a ser paraguayo? No, en ese caso no, lógico. Vamos a las cosas lógicas. Tampoco alcanzan los árbitros FIFA, porque no alcanzan para cubrir todos los partidos.
Y bueno, ¿y cómo se soluciona esto, muchachos? Porque así no se puede seguir. Y capacitando más. Claro. Por eso yo te digo el ejemplo. Lo humano primero y después lo tecnológico. Claro, porque la tecnología está. Claro. Lo que no hay es ese soporte humano. Por eso yo iba al tema, Bruno, de fase 1, 2, 3, que son 30 partidos, porque son 15 cruces, que otra vez están espaciados en 6 semanas. O sea, la frecuencia del repechaje es prácticamente la misma de octavo. Ahí entra lo que te dice Bruno. Pero escúchame. Sí, me pusiste bar en Vallejo contra Olimpia. Sí. Y lo que pusiste de Boca Corinthians, por ejemplo, que me están a enfrentar ahora. Yo te voy a decir, y cualquiera de los dos puede quedar pero fuera. Además de que... Supone que están jugando partidos decisivos. Perfecto, Federico. Vos sos de Boca o de Corinthians. Digo, Sí. espera, acá tengo la planilla de tus árbitros argentinos y brasileños. Si te saco esto, no puedes. ¿Y qué es lo que hay en juego en Boca Corinthians, te iba a decir? No. Tu fecha, no. Por eso. Vamos yo me pongo el rol de Conmebol. Vamos a mi lado. No se define nada. Pero vamos a mi lado. No, pará. Fecha de la fase de grupo. Por eso te dije. Y eso lo estoy planteando. No estoy planteando que lo van a poner fácilmente. El Olimpia Cerro, si es un partido definitorio, el Cerro limpia la olla. Ahí van así, hijo, no hay VAR. Por favor. Por eso te dije progresivamente, yo quiero fase 1, 2, 3 y fecha 6. Y a medida que fue pasando el campeonato, se sacó el VAR. O sea, ese puede ser un gran paso en falso también. El tema de poner VAR desde el principio y cortar en octavo donde aparecen los peces gordos, ¿verdad? Porque ahora no hay prolijidad. Un planteamiento. Y Si ya están queda en uno los afuera. países. Siempre alguno de los candidatos queda afuera. Bueno, Federico, pero yo te hago una pregunta. Si vos ya tenés el VAR, por ejemplo en Paraguay, necesariamente, Pico, tiene que ser un plantel de 8 personas. No puede ser 2 tipos que, macho, vos te sentás frente a la tele, ¿verdad? Y vos decís, esto es un patadón, avísenle al árbitro, vos querés llamarle al árbitro, no podés, ¿verdad? Como aficionado, y decirle, che, mira la patada que le dio, le tiene que expulsar, hermano. No hace falta que, y bueno, y no pueden estar, en el plano local hay una jugada. Pero, Federico, escúchame todo, para que se entienda nomás. Te doy el ejemplo, hermano Bruno. Sí. En el plano local hubo una señora, que una vez vio lo que los 4 árbitros del VAR no vieron. ¿Se acuerdan qué partido fue? Cerro Luqueño. Ella la de Boselli. La única que vio la jugada, que no vio todo el VAR. Entonces creo que por eso ponen mucho, porque yo estoy de acuerdo que 5 para mirar una pantalla más y son árbitros. Y por eso te digo, si es una cuestión de logística humana, bueno, pero que presten el VAR y que venga 1 o 2 nomás y punto, y se acabó. Porque a la pucha, si entre 2 tipos no ven, yo creo que les puede ser mucho más beneficioso que por lo menos estén 2 con la tecnología a que no haya la tecnología. Estoy buscándole la vuelta al tema. Hay ciertas normativas, protocolos de VAR que hay que seguir, y hay exigencia de cantidad de árbitros que tienen que estar en la cabina y la distribución correspondiente. Estamos con Cookie Aguilar Manuel. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Bruno? Un placer para mí. Igualmente, doctorazo, ¿cómo andás? Súper bien, súper bien. Qué bueno, doctor. Bueno, a ver, empecemos por esto, lo de... ¿Qué es más grave, doctor? ¿Qué lesión es más grave? ¿La de ligamento cruzado o la de tibia y peroné? Las dos son complicadas. Las dos demandan un tiempo bastante largo. Pero más allá de la gravedad de la lesión anatómica en sí,